Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Retorcidos, un programa dirigido a informar. ¿Estamos listos? Sí. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras a través de Bonita Radio. Les habla Rubis Camacho como cada jueves en este espacio donde la palabra es el oficio. Hoy es 2 de julio, primer jueves de julio del 2015 y estamos contentos porque contamos con grata compañía. Nos acompañan en esta tarde el doctor Edison Viera Calderón. Muy buenas tardes. Edison, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña José Luis Figueroa. José Luis es editor, escritor, un hombre abocado al mundo de los libros. Vamos a conversar con él sobre la edición de este libro, el proceso de trabajar con él, con el tema, con la importancia de este texto. Vamos a conversar con el autor, con el doctor Edison Viera Calderón, sobre la intención al escribir este libro y la gran aportación que hace a la ciudad en Puerto Rico, al concepto de la ciudad en Puerto Rico. Y tendremos al final del programa nuestra sección de cine y literatura, Palabra en Movimiento, con la compañera escritora Isabel Pérez, como cada 2 jueves en su programa de letras. De modo que comenzamos entonces con las preguntas a nuestros queridos compañeros de mesa y comenzamos con Edison. Edison, tu libro tiene un texto, tu libro tiene un título un poquito largo. Sí. ¿Podrías darnos el título, por favor? El título de este libro, que es el segundo que publico, se llama El Mercado de Santurce, las pasiones del corazón y la memoria en el barrio de San Mateo de Cangrejo, una fusión visual y sonora desde los ojos y el paladar de la gente. Ese es el título que me vino prácticamente en un momento determinado. No niego que el primero fue El Mercado de Santurce, la pasión del corazón y la memoria en el barrio de San Mateo de Cangrejo, porque creo que el mismo recoge parte de la esencia de lo que las personas me fueron señalando a base de las 38 entrevistas que yo realicé, porque tengo que destacar inmediatamente que son 38 personas, ya la mayoría lamentablemente están muertas porque eran envejecientes, que van narrando todas las situaciones, los sucesos, los acontecimientos, las peripecias que ellos pasaron y ellas pasaron en ese barrio que utilizo en el titular San Mateo de Cangrejo, porque es el nombre original por la cantidad de cangrejos que había en los mangles de ese barrio interesante, importante en Puerto Rico. Así que yo voy a base de 38 entrevistas que voy complementando con lo que se conoce como los registros de la propiedad, los libros Novedad y Querella de la Policía, la revista de Puerto Rico Ilustrado, el periódico Imparcial, El Mundo, El Nuevo Día, por mencionar algunos documentos que voy complementando con la información testimonial que me ofrecen estos protagonistas. Son 9 clientes, los restantes son, 9 placeros, los restantes son clientes, y yo digo que el bembeteo, Radio Bemba es un elemento primordial en todas estas conversaciones donde ellos me van narrando, como muy bien significaba, pues su alegría, sus penurias,
situaciones que acontecían en este barrio tan importante que es Santurce. Bien, para que nuestros amigos se enteren, Edison es doctor en psicología social. Y por el título, una fusión visual y sonora desde los ojos y el paladar de la gente, ¿verdad? Donde involucras todos los sentidos. Todos los sentidos. Es un acercamiento intenso a la ciudad, pero no es el primer texto en el que tú abordas la historia de los espacios donde comparte la gente. Sí, anteriormente yo había hecho otro texto que se llama De boca en boca, la memoria de un pueblo brujo, que recoge también las peripecias, las tradiciones, las costumbres, los rituales, las ceremonias de ese pueblo costero que es Guayama, y que decidimos a los dos autores destacar el nombre de pueblo brujo, porque para algunos todavía lamentablemente en Puerto Rico, pues ese tipo de religiosidad que se practica en todo Puerto Rico, pues es algo que se quiere esconder, algo que no se quiere hablar. Y allí primordialmente pues es parte esencial de lo que son ellos como seres humanos, ¿verdad? Claro, hablando del espiritismo científico de Allan Kardec, no hablo del espiritismo popular, por usar un concepto o un término, donde no solamente los enriquecidos, sino también los empobrecidos lo practicaban. Okay. Y en ese sentido, al hablar de empobrecidos y enriquecidos, también en Santurce utilizo ese mismo término, porque yo quería los dos lados de la moneda, no solamente quedarme quizás en los placeros y en las personas que vivían en la Parada 21 y Bellas Artes, sino pues que quería entrevistar al licenciado Manuel García Cabrera, al licenciado José Caso, a la doctora Esnacol, a la doctora Graciela Candela, o sea, diversas personas que hoy muchas de ellas han muerto, han pasado a otra vida. Y pues quería pues tener esos dos lados. Por un lado, pues los blancos y los negros que vivían primordialmente y mulatos en la Parada 21 y en las áreas periferales de lo que se conocía en un momento determinado como San Mateo de Cangrejo. Tú naciste y te criaste en Santurce. Yo nací, no me crié en Santurce, pero nací en el antiguo hospital municipal, hoy parte del Museo de Puerto Rico. Mi familia se crió también en Cantera cuando vinieron de Luquillo en la década del 50, y como Cantera es parte de lo que es Santurce, pues yo creo que es ahí, sin dejar al lado que yo también comento cuando a veces me entrevistan o alguna conversación que sostengo con alguna persona, que yo me crié en un barrio que es Quintana, muy cerca de lo que llaman los Mitas o lo que es Cantera, de que yo iba bastante a la Plaza del Mercado de Río Piedra, no la de Santurce, con mi abuela. Yo creo que desde pequeño yo comencé a tener un interés por las plazas de mercado. Quizás lo que me llamó la atención en la de Santurce es la estructura, la idiosincrasia, el espacio como un lugar de encuentro me llamó mucho la atención, y hacia ello me dirigí al comenzar a hacer estas entrevistas con los cangrejeros y cangrejeras de este barrio. ¿Eso se le podría llamar un estudio cualitativo? Es un estudio cualitativo donde yo utilizo la técnica de historia oral, los testimonios, siguiendo unos criterios, porque no era cualesquiera persona, sino que había que tener unos criterios específicos para poder realizar la investigación, donde lo primordial, como indicara, es el rescate de la llamada gente común, porque generalmente los libros que uno lee son de artistas o de personas próceres, como llaman, o enriquecidos, y dónde está el otro lado. Así que yo, ¿verdad?, sin ánimo de creerme la última Coca-Cola del desierto, porque siempre también hay una crítica a darle voz a los sin voz en ese concepto, ¿verdad? Pero yo era como me considero como un intermediario para que esta historia se rescate y no quede al olvido y se preserve en estas 411 páginas que aquí José Luis Figueroa fue un elemento primordial en la diagramación del texto, porque esto no solamente se queda en los testimonios orales, sino que está complementado con fotografías de la época, con dibujos. Los anuarios de la Escuela Superior Central son primordiales. Yo no había
trabajado con ese tipo de documentos y para sorpresa mía tiene mucha información, poesía, ensayos, fotografías, dibujos, anuncios. Así que al Julio Quiroz hijo regalarme, como digo yo, digitalmente esos anuarios, pues yo los fui integrando en los textos, que aquí el varón me ayudó un montón a armar, a diagramar, a hacer lo que es este texto, que yo encuentro que es algo bonito, algo que uno puede descansar las miradas. Muy bien. Con José Luis vamos a hablar en breve, pero antes de eso, quiero decirles, amigos, que es un texto, como muy bien señala su autor, es un texto voluminoso. Sí. Y me gustaría preguntarte, sí, tiene, perdonando, 2 cómics que yo no puedo dejar de mencionarlos. No es común quizás en un libro de historia que alguien se interese en que 3 jóvenes, 2 de ellos de la Universidad de Sagrado Corazón y otro de Atlantic College, desarrollaran estos cómics, donde yo le di varios ensayos. Ellos seleccionaron de esos ensayos 2 y pues hicieron los cómics, que son muy diferentes ambos en cuanto a la técnica o el diseño, y creo que le dan otra perspectiva al texto. Representando el tema del ensayo. Representando, sí. Hay uno que, 2 de ellos que lo hacen una versión libre, toman el ensayo como elemento para desarrollar la historia, y el otro básicamente la toma al pie de la letra, pero es mudo. No tiene esas burbujitas, sí, como yo llamo. Las viñetas. Exacto. Y le da, o sea, la persona tiene que leer el ensayo versus el otro que lo podría omitir, y eso le da otra sensación, no sé. Otro sabor. Otro sabor. Imagina lo que es venir del ensayo al cómic. Me parece que... Exacto. Que y lo otro, que sean jóvenes y se hayan interesado en... Pues cuando yo le di los ensayos en darse a la tarea de crear muy bien, otro texto mediante dibujos. Perfecto. Tenemos que irnos a una pausa. En el próximo segmento vamos a conversar con José Luis Figueroa sobre el proceso de editar este libro. ¿Qué descubrió en el proceso? ¿Qué aporta este libro a la gente, al país, a su propia vida como editor? Regresamos en breve. No se vayan. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, como una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento, estamos en De Letras. Les habla Rubis Camacho en compañía del doctor Edison Viera Calderón, autor de El Mercado de Santurce, las pasiones del corazón y la memoria en el barrio de San Mateo de Cangrejos. Una fusión visual y sonora desde los ojos y el paladar de la gente. No solamente estamos con el autor de este libro, de este texto importante, estamos también con el editor, el amigo escritor José Luis Figueroa. José Luis, ¿de dónde tú eres? Yo, natural de Ponce. Nací en Ponce y de Guayanilla, mi familia es de Guayanilla. Un buen ponceño aquí, sí, con nosotros. ¿Cómo tú llegas a ser editor de Tiempo Nuevo? Bueno, yo empiezo a publicar libros por el teatro. Yo, antes de hacer libros, pues yo soy productor de teatro.
y también escribo teatro, actuaba. Y si recuerdas, los proyectos, quien publicaba aquí teatro era el Instituto de Cultura, con los festivales y todo esto. Y hubo muchas obras que en un momento dado se dejaron de publicar. Y entonces se perdió esos textos. Muchos textos están todavía engavetados, teatrales. Y entonces comenzamos a publicar teatro. Y creamos una colección que se llama Leopoldo Santiago Lavandero, que obviamente fue el creador uno de los creadores del Departamento de Drama, la Compañía Teatral de Maestros, director de muchas obras de los festivales del Instituto de Cultura, y en honor a él hicimos esa colección y empezamos a rescatar textos. De ahí seguimos publicando, hubo gente que se nos fueron acercando, y entonces fuimos ampliando de teatro, empezamos a publicar poesía, historia, libros para niños. De esos textos que me mencionas, ¿algunos son tuyos? Sí, precisamente empezamos con una obra de niños que se llama La Cueva Mágica, que estuvimos después de 12 años haciéndola ininterrumpidamente por todo Puerto Rico, que había alcanzado como 500 funciones. Desde originalmente en el 94 los mismos actores nos dijeron, este libro funciona como lectura para los niños, porque leían a sus hijos en aquel momento, y entonces siempre hubo esa ilusión, y fueron 11 años después que se publica el libro, en el 2005. Y entonces está la Cueva Mágica, que la escribí en conjunto con Marvia López, y está La Casa Sin Techo, que precisamente una de las primeras funciones se hizo uno aquí en la Plaza Roosevelt, en diferentes plazas, porque se hacía al aire libre. ¿Teatro para niños era esa obra? No, esa era obra para adultos, que forma parte de una trilogía. Precisamente la tercera se desarrolla en la Plaza del Mercado de Río Piedras, y la segunda obra, Te Besaré Toda la Vida, que también trata sobre los viejos que están en Plaza Las Américas. Y entonces tú mencionas que tú ibas con tu abuela a la Plaza del Mercado de Río Piedras, pero yo iba con mi abuela a la Plaza del Mercado de Ponce. Wow. O sea, que eso es un espacio que nos une a todos, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, y en ese sentido de personas envejecientes, y en este caso pues los nietos, y cómo pues la plaza sirve para conocer ese espacio y para encontrarse, y es como la comida une a la gente, ¿verdad? Porque uno va a comprar unos productos allí. Sí, y me volvió esa imagen paseando por la vieja Plaza del Mercado, porque después hicieron una nueva en Ponce. Y entonces pues ahí seguimos trabajando con la edición de los libros. Y en cuanto a Edison, yo conocí a Edison de hace tiempo, habíamos coincidido en diferentes momentos y proyectos que no se habían logrado, pero que en esta ocasión, pues cuando se me acerca, dije que sí. Lo interesante del proceso de este libro no fue forzado, o sea, fue un proyecto que fue fluyendo tranquilamente. Y se fue construyendo y ensamblando como si fuese la misma ciudad, la construcción de una ciudad que la vemos en la construcción del libro. ¿Cómo ahorita habías comentado de cómo eso me había impactado? Pues ir transitando incluso por las mismas rieles de ese tranvía que conectaba a esa ciudad desde el último trolley hasta la plaza de armas en San Juan. Y uno se pone a pensar que yo creo que hemos destruido esa ciudad. Se ha destruido porque se ha ido desarticulando. Y de alguna manera este libro trata de ir rearticulando todas esas líneas de comunicación entre clases, entre diferentes lugares de la ciudad, y cómo la Plaza del Mercado
es ¿verdad? El epicentro de ir vinculando todos esos espacios y todas esas historias. Y yo creo que en ese proceso de ir construyendo el libro, cada página, cuando el lector la va a ver, es una página diferente. Es una página que no sigue una secuencia, sino que sigue la misma secuencia de la historia, de las fotos, de los chaflanes. Entonces, ¿sabes? Toda es una plaza experiencia. en vivo, es una plaza en vivo. Sí. Esa convergencia, ¿verdad? De texturas, olores y sabores en una plaza. Y fíjate, ahora que hablas de lo visual y lo sonoro, y que habíamos estado hablando del cine, este libro también comunica con otros géneros, promueve que se puedan construir historias desde otros medios, como es el mismo cine, como es el mismo teatro, la misma pintura. O sea, que el libro te puede llevar a construir otros relatos utilizando otros medios. Tal como hicieron los 3 jóvenes que crearon el cómic. Exacto. Ajá. Que así también, pues, otras personas pueden desarrollar diversos medios para llevar la información. Sí. Entonces, pues, como yo digo, en estos últimos tiempos, como han cambiado, ¿verdad?, las situaciones de producción, la realidad de cómo producir un libro, y no podía dejar de dejar testimonio de este libro que existiera, y bajo toda obstáculo íbamos a sacar el libro, porque créeme que tratamos de buscar medios y decidimos hacerlo, y como últimamente pues he estado con la idea de que Editorial Tiempo Nuevo es una editorial de testimonio y resistencia, pues teníamos que sacar el libro. Me parece maravilloso, y me parece un texto necesario y urgente. Sí. Volver a articular la ciudad. Te pregunto, Edison, ¿cómo cambió tu concepto de la ciudad, o qué cosas conociste mejor o conociste que desconocías de este barrio? Yo creo que hay muchos aspectos que yo podía estar trabajando, pero a mí, por ejemplo, yo cuando hay 3 que se me ocurren. Uno es, yo no sabía que había una cantidad de libaneses que vivían en Santurce, especialmente en la calle Canal, por mencionar una de las calles donde sí vivían varias familias. Y estoy hablando de los Tartac, los Asise, los Hawayek, los Mudafor, los Mafuz. O sea, si yo fuera a mencionar otras familias que ahora mismo, Elías es otro apellido también libanés, y todas esas personas que llegaron y ahí rompen totalmente las visiones que tienen algunos, porque visualizan nada más como que los árabes o los palestinos. Y estas familias llegaron en el 1880. Llamo familia porque la mayoría eran hombres solos. Después también empezaron a llegar mujeres. Y ellos van narrando, estas 2 familias, los Mahfouz y los Hawayek, van narrando pues lo que sus padres pasaron cuando llegaron aquí, quizás con un hermano, con un primo. Y cómo lo recibía en San Juan una persona de apellido Curí. Y los acogía porque para ellos es importante la solidaridad, lo que a veces se ha perdido en Puerto Rico hoy en día. En aquellos momentos era un elemento esencial para ellos poder salir hacia adelante. Así que me sorprendió un poco al ellos narrar sus peripecias y saber que estaban congregados en esta parte de Santurce, me refiero cerca de la plaza de mercado. Algo también que me impactó fue el colegio de señorita Blanqueloc, en lo que hoy es la Ciudadela. Tener la suerte de entrevistar a una de las personas que vivió allí durante cerca de 4 años, que es Lola Bebe, de Fajardo, de la familia Bebe de Fajardo, y ella me va narrando un poco todo lo que acontecía en un colegio de señoritas internas para más. Y ahora no recuerdo la otra cosa como que me impactó, quizás encontrarme con la familia Cortijo, Gilberto Cortijo, el hermano de Rafael, y narrarme pues lo que era la Parada 21, que hoy ve una mole de cemento que Bellas Artes, y encontrarse pues ese barrio donde
lo familiar, la música, la sabrosura, por usar un término coloquial y popular, era un elemento esencial. Y lo otro que nos debe impactar la experiencia que tuvimos en la presentación en Casa Boy, cómo el libro ahora convoca y evoca, porque entonces aparecieron estas familias de los libaneses, para entonces que también querer aportar en ese relato y continuar relatando. Sí. Como también encontrarme que, aunque no pudo estar en la presentación, pero vino unos minutos antes, la hija de Ramón Tellado, que es un placero que llevaba más de 70 años en la plaza. Ella vino nada más porque yo la mencioné en un programa de televisión que había entrevistado a este varón, y ella vino a comprar el texto, que yo creo que me apeló mucho, igual que otra persona de apellido Andino, que es un familiar de este antepasado, que era un ex esclavo, que era el dueño realmente de las tierras de la Plaza del Mercado, porque se los regaló la marquesa. Cuántas historias fascinantes. Tienes un caudal para cuento, novela. Sí. Eso que para relatar. Sí, exactamente. Sí. Ese diálogo con otros géneros está ahí. Sí. Es una fuente de trabajo maravilloso. Que es interesante, porque yo cuando escribí esto, que fue mi tesis doctoral, yo no sé, y cuando entrevistaba a las personas, yo no me imaginaba cómo podía trascender esa investigación años posteriores, ¿verdad? Claro, y no es para que crean que me estoy echando la gente de colección puertorriqueña de aquí de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra me decían: Edison, tu tesis es la más leída. Siempre me recuerdo que me lo decían los bibliotecarios, y yo como, pues no sé, la más leída, y todavía hoy me lo señalan. Qué bueno, te felicitamos por eso. Y yo me alegro, porque yo creo nuevamente que la información, el contenido, la aportación, es lo que va a quedar ahí. Yo estoy feliz de haber entrevistado a estas 38 personas, que lamentablemente muchas ya están muertas, casi todas, porque ellos trascienden. O sea, esto va más allá. La vida de ellos trasciende para la posteridad. Claro. De diversos medios actualmente. El libro se consigue en las dos tertulias, tanto la de Río Piedra como la de San Juan. Está en Amazon. También a través de la editorial de José Luis se consigue la misma. En la página de la editorial, editorialtiemponuevo.net, en libreriaisla.com, y en las otras librerías también se va a poder conseguir eventualmente. Hoy me dieron la sorpresa que en la tertulia de Río Piedra se vendieron todas las que se colocaron. Así que me alegré también. Excelente, y te felicitamos por eso. Y es un libro que hace una gran aportación. Se nos acabó el tiempo de este segmento, pero regresamos en breve, no se retiren. Llegó tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido, noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Regresamos al tercer segmento en compañía de Edison Viera Calderón y de José Luis Figueroa. Estábamos conversando en el receso del impacto que ha tenido el libro en la gente, de que se ha vendido en las librerías. Les invitamos, amigos y amigas, a que hagan suyo este texto maravilloso. No sé cuánto lo puede acercar Paulette a la cámara para que se vea. ¿Se ve bien? Sí. Es un texto
de una portada muy fina que dialoga inmediatamente con el lector. Es muy sugestiva, sí, hay unas fotos de la Plaza de Santurce y hay otras fotos que son más antiguas. Sí. Sí, hay fotografías antiguas con más recientes, donde quizás también el aguacate, esa escultura que es emblemática dentro del mercado de Santurce, pues se distingue. Por decir, más allá de que la contraportada que recientemente averiguamos, porque ya ese mural ya no existe, de quien es el autor, Radamés Llovi le dicen, que pues vemos ahí las manos, cómo se van deformando, pero lo que van creando es la palabra Santurce. Porque volvemos, yo creo que lo visual es un elemento importante en este texto, más allá que la palabra. Claro que sí. Yo quisiera señalar que este libro, más allá de José Luis Figueroa, es un equipo. Desde algunos compañeros de la UPR, de Estudios Generales, José Morales, un mexicano que me ayudó a tomar fotos recientes de Santurce, los 3 personas que desarrollaron el cómic, uno de ellos Cristian Sengotita, que también son de Ponce, por mencionar uno de los artistas. No puedo dejar a Julio Quiroz hijo, que me proveyó todos los anuarios digitalizados de la Escuela Superior Central, a Luis Eduardo Blondet Hernández, que también me ayudó tomando fotos a Puerto Rico Ilustrado, al igual que Cristian de la Cruz, que también iban conmigo al Archivo General de Puerto Rico aquí en Puerta de Tierra a tomar fotografías. Qué buenos amigos tú tienes. Sí. Grandes amigos. Sí, realmente sin ellos yo creo que no pudiese haber hecho, porque como es un libro bastante grueso, no podía ser de menos el compartir y que ellos dieran también parte de su tiempo para que viéramos el fruto hoy en día. Y al compañero Alexander Hernández, el que monta la portada. Sí, no podemos que dejar. Es curioso, nosotros no nos vemos, nos hablamos por teléfono porque él está en Estados Unidos. Uno de los Esta contraportada me parece. Y la contraportada también de Radamés Llovi también me llama mucho la atención. Y viste el lomo. Rescate. Y el lomo, que aquí José Figueroa se le ocurrió esa idea de colocar varias de las fotografías que aparecen en el texto lomo del libro, en el lomo. Qué creativo, me encanta cuando hay tanta pasión por hacer un texto. Me encanta. En la contraportada hay unas palabras interesantes de Edwin Quiles Rodríguez. Dice: vivimos en ciudades, pero apenas las conocemos. Hemos aprendido a mirarlas desde la otra orilla, desde la distancia segura, a través de un lente empañado por el miedo a los otros, un lente tamizado por los prejuicios. Este libro nos ofrece otro par de espejuelos, por así decirlo, otras herramientas para extender la mirada a la ciudad, en este caso Santurce. Vamos a pedirle a Edison que si tiene la bondad nos lea los títulos de los ensayos que contiene el libro, para que usted tenga una idea de la riqueza temática del libro. Sí, hay uno de ellos, no puedo leerle todos, pero varios: Los negros y mulatos como conquistadores de terrenos, San Mateo de Cangrejo, la historia según los cangrejeros, una ermita en el centro del poblado cangrejero, desarrollo de la infraestructura de cangrejera, el tranvía y sus repercusiones urbanas. Luego aparece Chuculún, la guerra hispanoamericana y el crecimiento urbano de Cangrejo, el trolley, el balneario y el hospital presbiteriano, el hipódromo cangrejero. Y aquí tengo que mencionar, porque tuve la suerte de entrevistar, por mencionar a una de ellas, a Rosa, que se trepaba en el tejado de su casa y desde allí veía las carreras en la pista del hipódromo de la Parada 20. Qué suerte tengo: segregaciones de terrenos, el Colegio Sagrado Corazón y el Instituto Blanquelo, 2 escuelas privadas para señoritas. Un español, un francés y un alemán dividen los solares para construir viviendas en el condado. Los bailes en el hipódromo. Inauguración de la Plaza del Mercado en el barrio de San Mateo de Cangrejo. Si me lo das, ¿por qué me lo quitas? El solar del viejo andino, que es el negro que hablaba yo
de que le regaló la marquesa, pero como no lo registró posteriormente, cuando ella muere, venden los terrenos y se queda él en la prángana. Comerciantes de San Juan compran solares alrededor de la plaza del mercado y en el condado se abre una nueva línea de conexión para el tranvía. Inauguración de un hospital y una escuela de enfermería en Santurce. 3 hipódromos y un cine. El matiné en el cine del Parque Borinquen y las travesuras de unos chiquillos. Villa Dos Pinos, la casa de mi abuelo en Cangrejo. Un concierto benéfico en el Teatro Municipal de San Juan. Asilo para niños, desalojos de familias. Campo Alegre, un huerto inmenso de los colitoste y un sinfín de alambradas echadas abajo por los pobladores de la vecindad. La Villamil, una calle urbanizada de gente de alto copete. El juego de béisbol, una primera pasión. La barriada del Condadito, la vanidad en cajita de fósforo. Don Giorgetti, un mulato millonario y la agonía de un patriota de mármol. Monumento a su memoria, un altar al patriota y la casa del caminero. Juan Sancú, el pozomurero del barrio y unos vecinos muy conocidos en Cangrejo. La plaza de mercado de Santurce a través de los ojos de un niño. Son varios de los... Es maravilloso, Edison, textos. porque hay una visión del ensayo como un texto aburrido, ¿verdad? A veces se piensa que el ensayo es un texto árido, es un texto que requiere mucha disciplina para terminar de leer ese texto, pero tus títulos son tan sugestivos. Yo estoy loca por leer esos ensayos. Y precisamente uno de los que tomó fotografías recientes, José Morales, me hablaba que eso es lo que a él le llamaba la atención de que los textos primeramente se pueden leer de forma independiente y lo otro, como muy bien comentaba Ruby, es que son textos que invitan al lector a seguir leyendo. Quizás el lenguaje coloquial, porque aunque yo utilicé documentos oficiales, traté en alguna medida de que cuando uno lo leyera pues se entreteniera, se divirtiera y aprendiera desde el punto de vista de la historia. Es que el elemento humano siempre es importante y ahí hay un vínculo del lector con la historia, porque está viendo seres humanos actuando, viviendo, conviviendo, sufriendo, compartiendo, peleando, haciendo lo que lo que hacemos ahora mismo, pero lo estamos viendo en la historia. Y yo creo que eso es una historia viva. Sí. Es lo que llama la atención. Sí. Sin dejar a un lado la fotografía, porque yo creo que ese complemento, los anuncios. Es que esa foto, a mí esa foto yo no dejo de impactarme, la foto de los dos trolis llegando a la Plaza de Armas. Ahí están ahí, es una cosa impresionante. Claro ahora, y que uno llega ahora a Santurce, después no puede llegar a San Juan, es como una cosa de loco. Sí, de absurdo. Sí, porque yo creo que también el texto, ¿verdad? Sin caer en la cuestión de nostalgia o de que los tiempos anteriores fueron mejores, cuando uno ve algunas de las estructuras como eran a lo que hoy es, uno se sorprende. Sí. ¿Verdad? Y se maravilla de lo bien construida, lo bien delineada que estaba la ciudad, que hoy quizás por utilizar algún concepto de Lalo, pues está en ruina. Te iba a preguntar precisamente si ustedes ambos entienden que este texto dialoga directamente con el concepto de la ciudad y de esa soledad laxa que se da en la ciudad de acuerdo a la visión de Eduardo Lalo. Yo creo que sí, que en algún momento esos espacios que habría que rescatarlo y que han quedado en un descuido, donde la gente pues no quiere salir a la calle, aunque la plaza todavía, y eso es lo chévere, lo bueno, que la plaza de mercado es un lugar vivo, de los pocos que quedan quizá en la zona metropolitana, donde las diversas clases sociales se empatan, se unen, se enlazan, ¿verdad? Aunque cada uno en su espacio, pero están allí. Y yo creo que eso también es importante señalarlo. Yo creo que escoger también a Edwin Quiles para que escribiera el prólogo, pues este arquitecto le da otra dimensión al mismo texto, al ver desde otra mirada, porque eso también es importante, lo multidisciplinario. Aquí se puede trabajar a nivel de la arquitectura, a nivel de la sociología, a nivel de la psicología. Solo me quedan 2 minutos, pero les quiero preguntar, si fuéramos a personificar el mercado de Santurce como una mujer, ¿qué tipo de mujer sería?
se me ocurre rápidamente una mujer sexual y sexual. Y sensual. Quizá lo traigo a colación porque poca gente sabe que como había una base en lo que hoy es el centro de convenciones, los marinos iban hacia la plaza, había un hotel que se llamaba Hotel Rosita, donde tenían relaciones sexuales, más allá de varios nightclubs que había en la Parada 22, pues no sé, a mí una mujer totalmente sexual y sensual sin caer en cuestiones de estereotipos. Claro. Y cuestiones sexistas, que acoge. Es interesante porque yo tengo un texto en la revista Milenio de la UPR de Bayamón donde habla de los bares como un lugar maternal que acoge a hombres. Y doy todo un análisis Qué de esto que metáfora tan acabo extraordinaria. de señalar. Y una cosa que no debemos olvidar, que Santurce es una isla de nuestro archipiélago. Es una isla. Sí, es una isla. Es una isla. Interesante. No, y los bares son uno de los espacios donde los hombres le cuentan a otros hombres historias, donde lloran cuando alguna mujer, ¿verdad? Si hablamos de bares heterosexuales que la ha dejado, o sea, que en ese sentido es como un vientre que acoge a estos varones que toman y toman y toman y hablan y los sentimientos se expresan. Hay un cuento de Luis Sepúlveda que se llama Cuando no tengas un lugar donde llorar. Y es la historia de este hombre que les recomienda a todos los hombres que cuando no tengan un lugar donde llorar, vayan a un bar que hay en el puerto, donde hay una mujer enorme que pesa como 500 libras, cuya única gran tarea es abrazarlos tanto y tan fuerte, permitirles llorar en su ancho pecho hasta el final, que salen relajados, salen un poco más sueltos. Interesante, me trajiste en la memoria ese texto. Se nos acaba el tiempo en este segmento. Queremos darle las gracias a Edison Viera Calderón, psicólogo social, al escritor, editor, dramaturgo José Luis Figueroa. Gracias a ti. Y le dejamos emplazado para que venga a otro programa en De Letras, para que hablemos específicamente de su obra, para que pueda leernos fragmentos de su trabajo, para que nos hable de su trabajo también editando otros libros. Gracias, Edison, les deseamos mucho éxito con este libro, que ya lo tiene. Lo consiguen, recuerden, en las tertulias, en las librerías, también en Amazon, en libreriaisla.com y editorialeltiemponuevo.net. Perfecto, pues muchas gracias a ambos, ha sido un gran placer tenerles en De Letras. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el último segmento Cine, Palabra en Movimiento. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio. En bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. La vía al crecimiento es universal.
Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al último segmento. Conversaba animadamente con mi amiga aquí, escritora Isabel Pérez, sobre el impacto de la entrevista anterior. Estamos conversando de ese espacio de Santurce. Fascinante. Fascinante. Mi familia que tenía negocio en Santurce y nos criamos allí. Estoy loca por adquirir el libro y leerlo, porque verdaderamente hemos perdido tanto, disque con la modernidad. Ese trolley, como decían ellos, que llevaba a San Juan, todo el comercio local que había, la vida, la Santurce, la gente caminaba por la calle, yo me acuerdo de eso, o sea, era una ciudad más coherente, correcto, ¿no? Todo conectaba. Pero bueno, les invitamos a que compren el libro y se disfruten estos maravillosos ensayos de Edison. Y entonces vamos a nuestra sección. Hoy tenemos una información apasionante que nos trae Isabel. Cuéntanos. Pues mira, sí, me encantó cuando ellos hablaron esto de que iban del ensayo al cómic, porque vemos que va trascendiendo de un género a otro, ¿verdad? Y yo vengo hoy aquí a hacer una presentación de una obra que trasciende desde un mito griego de la época de Augusto, o sea, de la época de antes de cuando estaba Jesucristo, hace como 2000 y pico de años atrás, escrito por Ovidio, que nada más y nada menos Ovidio recoge toda la tradición oral y la escribe. O sea que este mito existe aún antes. Claro. Y estoy hablando, Rubí, nada más y nada menos que del mito de Pigmalión. Pigmalión con su Galatea. Y luego, como ese mito va trascendiendo a una obra de teatro por el insigne George Bernard Shaw, dramaturgo inglés, premio Nobel de la literatura, como ese tema luego lo recoge, se convierte en un musical que también gana Tony Award, y luego ese musical pasa al cine para convertirse finalmente en lo que es My Fair Lady, Mi Bella Dama, que es un musical que pues todos conocemos. Así que no tenemos mucho tiempo y tenemos mucha información. Voy a presentar brevemente. ¿Podrías decirnos brevemente de qué trata el mito? Claro que sí. El mito de Pigmalión, el original, es un escultor misoginista, gente, porque desde aquella época existía este cuento, esto que nos creemos que es tan moderno. Él odiaba a las mujeres, encontraba que ninguna era perfecta, despreciaba a todas y decide que va a construirse como el carpintero Narciso de la Plena de Santurce. Se va a construir la mujer perfecta y esculpe en marfil una esfinge tan bella y tan bella y tan bella de mujer, a quien le pone nombre y la llama Galatea, y se enamora perdidamente de ella, al punto de que él la vestía, le ponía pantallas, pulseras, abalorios, le cambiaba el vestido, la acostaba como si estuviera jugando con las muñecas, y se enamora de ella y sufre, porque obviamente era un ser inanimado, era una creación suya, se enamora de su propia creación. Él va en un festival de la diosa Venus, que es la diosa del amor, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, pero Ovidio era romano. Y en este festival él le pide a la diosa que le conceda el amor de una mujer como su Galatea. Pero Venus es tan generosa que lo que le concede es que Galatea cobra vida. Y entonces Pigmalión, que es el nombre del escritor, se casa con ella. Y tienen un hijo que luego se va a llamar Pafos, que le da nombre a la ciudad favorita de la diosa. Ok, basándose de eso, viene George Bernard Shaw y en el 1913 él recaptura el tema, pero le da una variante. Hay un
un profesor de fonética que se llama Henry Higgins, que también es misoginista porque él dice que las mujeres para lo único que sirven es para mantener la casa en orden, etcétera. Él es un solterón empedernido, él tiene sus amigos todos varones y hace una apuesta indicando que él es capaz de transformar la vida de cualquier persona, incluso de una muchacha que estaba vendiendo flores en la plaza del mercado, por medio de la palabra. Y aquí entra otro tema, que es cómo la palabra puede transformar la vida de un ser humano. Como alguien que hable correctamente va a cambiar de escalafón social y va a ser visto de otra manera. Otro tema adicional, hasta el misoginismo, hasta el machismo terrible, está este tema cultural. Y luego también está el tema cómo pues la creación puede rebelarse contra su creador. Pues Henry Higgins, nada más y nada menos, habla con esta chica que es una muchachita joven que está vendiendo flores en la Plaza del Mercado de Londres, como me acuerdo de la Plaza del Mercado de aquí, y entonces la educa y finalmente la hace pasar por una princesa en un baile de la embajada. Hay una diferencia al final en la obra de teatro. Ella conquista a un muchacho de buena familia, se casa y monta su negocio y decide abandonar a su creador porque Bernard Shaw es didáctico y él quería dar a demostrar que a través del poder del conocimiento y la palabra, incluso una muchachita de pueblo podía lograr tener una autoestima grande y ser consciente de su propia valía. Ok, entonces tenemos como para ser bien breve, ¿verdad? Como una tabla de tiempo. Ovidio en la antigüedad clásica, en la época de Augusto, escribe Pigmalión el mito. Lo pone por escrito, porque eso existía en tradición oral. Correcto. Y le llama Pigmalión al mito. En el 1913, George Bernard Shaw escribe la obra de teatro. En el 1913 se estrena en Alemania, en el lenguaje alemán. En el 1914 se estrena en Londres. En el 1920 se traduce al español. Y en el 1925 a George Bernard Shaw recibe el Premio Nobel de Literatura. En el 1938 esta obra va al cine como la obra de teatro y se gana un Oscar. Es la primera y única vez que un premio Nobel gana también un Oscar por una obra. Luego de eso, en el 1950 muere George Bernard Shaw. A él se le habían hecho acercamientos para hacer la obra de teatro en un musical y él decía que no, porque había habido unos antecedentes nefastos con otras obras. Así que hasta el 56 es que no se pone en escena. Y ahí le cambian el nombre a My Fair Lady, ya no se llama Pygmalion, por esta cancioncita inglesa de London Bridge is Falling Down, My Fair Lady. Y ahí, cuando este musical lo ponen en escena en Broadway, fue en el 56, que Jay Lerner y Frederick Lowe son los que adaptan la obra de teatro a musical, porque ella es otro género, y ya le ponen música con unas canciones que son de sobra conocida, la ponen en escena en Broadway. Rex Harrison, que luego en el cine también va a ser el profesor Higgins, es el que actúa en Broadway con Julie Andrews, que no sé si se acuerdan de ella en The Sound of Music, que ella fue un ícono, ¿verdad? Bueno, pues cuando se pone en escena en el 57, al otro año, gana el Tony Award por mejor musical, mejor actor, mejor director, mejor diseño escenográfico, mejor director musical, mejor vestuario, y gana el Tony. O sea que ya había habido un premio Nobel, ya había habido un Oscar de la obra de teatro. Ahora como musical gana el Tony Award, que tú sabes que en musicales es lo principal. Luego, yo tuve la oportunidad de ver ese musical en España, en español, con Paloma San Basilio como Liza Doolittle, y fue fantástico. Y ya luego, en el 1964, lo llevan al cine a todo dar, con $17 millones en aquella época. Gran presupuesto para esa época. Tremenda producción. Sí. Y entonces George Cukor es el director que hace la adaptación. Y ahí Rex Harrison vuelve nuevamente a actuar, pero no cogen a Julie Andrews, porque dicen que no era disque fotogénica, y tomaron a Audrey Hepburn, que no cantaba,
y le tuvieron que doblar las canciones, pero hizo una muy buena actuación. Pues entonces, esta obra, ¿adivina qué? Gana también, sí, gana el Oscar por el mejor sonido, el mejor director, el mejor vestuario y el mejor actor. Ella pues no gana. Me acuerdo mucho de esta obra, de la película, que es excelente. La música es excepcionalmente buena. Las tomas, los diálogos íntimos, porque hay que ver que como era teatro hay mucho diálogo, que se llevan muy bien. Y hay unas escenas panorámicas que son inolvidables, por lo menos para mí lo son. Cuando por primera vez Liza Doolittle la presentan, le hacen el ensayito de llevarla a algo bien elegante. Y ella va a las carreras de Ascot, que van todas las mujeres elegantísimas con unos sombreros y un vestuario precioso. Esa escena es hermosa, cuando corren los caballos y todo el mundo va virando la cabeza y ella hace su comentario. Igualmente que el baile de la embajada, es una escena inolvidable donde cuando Yayoi luego llega a la casa, ella canta I Could Have Danced All Night. Así que hay una diferencia entre la obra de teatro y el musical, y es que en la obra de teatro Eliza Doolittle se desentiende, se separa de su creador, que es el profesor Higgins, quien se enamora de ella y se casa con un joven de la sociedad y forma su negocio, tanto para Broadway como para Hollywood en el cine. Lisa al final se somete a Henry Higgins y decide quedarse con él. En ese sentido, pues le violan la idea original de George Bernard Shaw, pero no dejan de ser fascinantes las adaptaciones. Yo se los recomiendo a todos que lean la obra, porque Bernard Shaw es un dramaturgo que lleva su idea a través de su palabra de una manera excepcional, y que se deleiten pues sus oídos, su vista, y levantan el espíritu, porque esto es un clásico del cine, es un clásico. Un millón de gracias a todos, y pues... Qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Sí, había demasiado que decir. El mito de Pigmalión es maravilloso. Gracias por tu gran esfuerzo, por tu gran trabajo. Siempre nos traes información muy valiosa. Gracias, amigos, por habernos acompañado en su programa de letras. Nos veremos entonces el próximo jueves, si Isabel. Dios lo permite. A todos, muchas gracias, y recuerden, el cine es palabra en movimiento. Buenas tardes. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.